Información urgente, ya se encuentra Martín Candalaf. Martín. ¿Cómo estás, Fer, querido? Buenas tardes para todos. La verdad que estaba enganchadísimo mirando hasta hace un ratito nada más lo que contaban de Israel. Sí. Y me quedo con la noticia que llega desde el otro lado de la frontera, desde la Franja de Gaza, donde hablan directamente de matar rehenes, de ir matando rehenes de a poco. Más de 1000 muertos, lo contaban ustedes, más de 1500 muertos, 6400 heridos, y esta amenaza de matar los rehenes y de niños decapitados. Me parece que estamos hablando de una matanza absolutamente cruel, sí, como pocas veces se ha visto, y que tiene como víctima, y más que nunca como víctimas, a civiles, no a militares. Lamentablemente, y ahora en tu programa vos lo vas a confirmar, había una información de bebés que estaban circulando, que habían sido asesinados y que en las últimas minutos se ha confirmado. Y otra cosa que tiene que ver también con esto, cómo además de matar rehenes, la intención de Hamás es mostrarlo como un mensaje. Bueno, ayer está circulando, sí, un mensaje entre padres, un mensaje en hebreo que habla de desinstalarle a los chicos aplicaciones como Instagram o TikTok para que no vean esas imágenes. Bueno, ayer contaban, vieron que desembarcaron o por lo menos llegaron desde Palestina a aquel Festival por la Paz que se estaba haciendo a poquitos kilómetros de la frontera. Bueno, bajaban en paracaídas, ¿no? O en parapentes. Claro. Y venían dos personas y uno de ellos tenía en una mano una ametralladora y en la otra el celular, grabando cómo llegaban a ese festival y cómo mataban gente, porque es tan importante para ellos matar gente y mostrarlo. ¿Cómo grabarlo? Es la guerra de la comunicación también, y demostrar lo que estás haciendo y el daño que estás generando. Y ese festival, o las imágenes de ese festival, son impactantes también. Vas a tener en el programa, lamentablemente, esta confirmación del asesinato de bebés y también una noticia, si se quiere, desde otro lado, que es la madre de Yanni Luke, una chica que fue imagen lamentablemente viral, alemana-israelí, que había sido secuestrada, y que la madre confirma que estaría en grave estado, pero que estaría con vida. Está viva, pero en grave estado. Sí. Exactamente. Y en un ratito, Fer, les pido que se queden, porque por supuesto va a estar el querido Gabriel Astrosky con todas las novedades de allá de Israel. Pero además vamos a hablar con Paula. Paula es una joven que vive, es una mujer que vive en Israel y que tiene amigos desaparecidos. Claro. La desesperación de saber que hay gente que está desaparecida, la historia de este país la conoce, pero imagínate, con las imágenes que están circulando, no saber dónde están tus familiares, no saber dónde están tus amigos, es realmente desesperante, realmente tremendo. Nos quedamos mirando el programa, atentos a lo que sucede también con el Hércules, que está llegando para hacer los viajes de Tel Aviv a Roma para justamente sacar a aquellos 700 argentinos que están allí. Nos quedamos mirando. Gracias, querido Fer. 4 de la tarde, 4 minutos, una ciudad que no duerme. Esto está pasando ahora, está pasando en vivo, por supuesto, que es el tema del que habla el mundo. Fíjense estas imágenes donde se está mostrando la ciudad de Israel, también parte de la Franja de Gaza, se han visto bombardeos, se han escuchado incluso, y ya saludo a todos mis compañeros, les doy la bienvenida, se han escuchado incluso bombardeos cerca del aeropuerto internacional, donde llegan los vuelos de línea. La situación realmente es muy, pero muy complicada. Empiezo saludándolo a Germán. Germi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vos estabas con los chicos, te quedás, por supuesto, a hablar con nosotros. Ahora saludo al resto del panel. Pero me quedo con esta imagen, la de bebés decapitados, a la amenaza de asesinar rehenes, algunas muestras de esto, que se graba y se difunde rápidamente en las redes sociales. Germi. Sí, así es. Recién había unos testimonios de familiares de fallecidos que piden tener mucho resguardo con lo que son las fake news. Lo que podemos decir es lo que respecta a los argentinos, ¿no? Que lamentablemente ya son 7 los fallecidos, compatriotas, mientras hay 15 desaparecidos. Empiezan a ver ya en redes sociales distintas fotos de familiares acá en Argentina que piden por los familiares desaparecidos. Estamos trabajando en confirmar la situación de una familia, la familia Silverman, que está compuesta por un hombre mayor con sus nietos de 3 años y 9 meses, que habrían sido también secuestrados en un kibutz ahí en Israel. Obviamente que es todo preliminar y son una situación que está desarrollando y va a haber seguramente novedades en breve. Ya conectamos con Gabriel Astrosky, que está en Israel, pero está con nosotros
Ilan Bushney, que es especialista en todos estos temas, en el conflicto de Medio Oriente. Y mi pregunta es bien concreta, Ilan, gracias por estar acá. Mi pregunta es bien concreta, ¿hasta dónde puede llegar Hamás? ¿Cuál es el límite, si es que tienen un límite, o la violencia y lo sanguinario que son no tiene un techo, no tiene un freno? Si hay algo que quedó demostrado es el desprecio a la vida que tiene Hamás, que son capaces de ponerse en los cascos con los cuales suelen hacer los ataques, los atentados, cámaras, video GoPro para transmitir en alta definición lo que hacen. El desprecio por la vida es total no solamente de israelíes, sino que también de los propios palestinos. Y cuando hablamos de que Hamás es capaz de hacer cualquier cosa, estamos hablando de que cualquier imagen que ustedes se puedan hacer en la cabeza, lo pueden llegar a hacer. Y esto incluye transmitir en vivo en la televisión nacional de Palestina, como están amenazando llevar adelante ejecuciones en vivo de rehenes israelíes que tienen en sus manos. Ese es el nivel de desprecio. A ese punto estamos hablando. A ese punto llega Hamás, hasta de transmitirlo en vivo por la televisión nacional, ya no por las redes, que uno, bueno, puede ver el video, que es gravísimo, por supuesto, que empieza a viralizarse. No, directamente en la televisión de Palestina, la ejecución de un rehén. Exactamente, y eso lo utilizan como amenaza ante una eventual defensa de Israel, ante un ataque que pueda llegar a ser Israel, que está sucediendo en estos precisos instantes en la Franja de Gaza contra objetivos del grupo terrorista en la Franja de Gaza. Entonces, la amenaza que se utilizó, que el portavoz de Hamás utilizó, es: si no cesan los ataques contra nosotros, estaremos haciendo ejecuciones en vivo. Y esto es parte también de la guerra psicológica que está planteando Hamás, no solamente contra Israel, sino que también a favor de lo que ellos denominan su propia causa, porque así quieren llamar a jóvenes fanáticos a que también empiecen a actuar de la misma manera de lo que lo están haciendo ellos. Bueno, esto que dice Ilan, Luis, es el uso que se le da siempre a los rehenes. El hecho de: los tengo conmigo, si me atacás o si haces algo que a mí no me gusta, los voy matando. Es el uso básico que se le da a los rehenes. La extorsión. La extorsión propiamente dicha. La extorsión en base a los rehenes. Gabriel Astrocki está en vivo desde Israel, de las personas que más claro ha contado este conflicto, y de las personas que más claro cuenta cómo se vive desde adentro esto. Ayer te escuchaba, Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Te escuchaba ayer en el noticiero explicar lo que es vivir en esta situación, en una situación que indefectiblemente desesperante, donde los chicos no van al colegio, donde hay personas que tienen familiares y amigos desaparecidos. Ahora vamos a hablar con Paula, que es una argentina que vive ahí en Israel y que no sabe dónde están sus amigos. Digo, esta situación que es bien pero bien complicada, vos la vivís de adentro. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. Hola Martín, ¿cómo estás? Gracias por las palabras. Sí, la verdad que se está haciendo difícil seguir adelante siempre con cada vez que vamos conociendo más y más casos y vamos viendo más imágenes y vamos enterándonos de más gente o de más amigos de amigos o propia gente conocida nuestra que falta de sus hogares. Ya saquémosle, yo le sacaría la palabra o desaparecido o secuestrado, que falta de sus hogares desde el sábado pasado, porque está siendo tan difícil todavía la tarea por parte del ejército, por parte del consulado aquí en Argentina, en el caso de los argentinos, por parte de identificar los nombres y la situación en la que se encuentran, vivos o muertos, la situación en la que se encuentran. Digo, y quiero que se entienda bien por qué explico esto, porque hay mucha gente que está desaparecida y que se está presuponiendo que están secuestrados en Gaza, pero y que con toda la lógica se está presuponiendo que están secuestrados en Gaza, pero que también empieza a pasar que gente que se estaba desaparecida hasta el día de ayer o hasta el día de hoy comienza a aparecer. Entonces crece la esperanza de alguna manera. También, por eso también crece la esperanza aún en la situación en la que aparezca, pero se hace difícil el conteo y por eso también sube tanto la cantidad de muertos y sube tanto la cantidad de heridos y por eso también se le hace a Israel tan difícil dar una cifra oficial sobre la cantidad de secuestrados, de personas que realmente están privadas de su libertad, secuestradas adentro de la Franja de Gaza. Ahora, Gaby, vos ayer contabas algo en el noticiero que a mí me impresionó mucho. Donde vive Gabriel y en la mayoría de los edificios existen lugares que son salas resguardadas. ¿Cómo se pueden llamar, Gaby? ¿Cómo las podemos nombrar? Salas de seguridad, ¿está bien dicho? Cuartos de seguridad. Cuartos de seguridad. Que esos cuartos de seguridad están reforzados justamente en caso de algún tipo de ataque aéreo, de la llegada de algún misil, algo por el estilo.
para lo que no estaba preparado Israel era para el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, para que suceda lo que sucedió, para que los terroristas de Hamas crucen la frontera y vayan a matar gente cuerpo a cuerpo, para que aparezca un hombre hablando con árabe, un hombre hablando en árabe con la intención directa de ir y matarte. Para eso no se estaba preparado, Martín, evidentemente. Para luchar cuerpo a cuerpo de la manera sorpresiva en que sucedieron las cosas. Del ataque, en realidad. Por supuesto que el ejército israelí está preparado para una lucha cuerpo a cuerpo. No lo y de hecho ahora lo empieza a demostrar. Pero no para la manera sorpresiva en la que se dio. Es lo que estamos diciendo a cada minuto que van sucediendo y pasando las cosas. En la guerra hay ciertos códigos de guerra que acá no se están cumpliendo. Tal vez básicamente porque no estamos hablando de una guerra entre dos países. Estamos hablando de una guerra entre un Estado independiente y un grupo terrorista. Martín. Que no es un país, que no es Palestina, que no es la autoridad palestina. Es un grupo terrorista. Está buenísimo que lo único esto que vos pretende decís. es matar, acribillar y borrar del mapa a todo un Estado. Está buenísimo esto que decís. Porque, Perdón, Gaby. Martín, Sí. escuchaba ayer a una mujer que fue, podemos llamarla perfectamente sobreviviente, porque fue encontrada en uno de los kibutzim, en el kibutz en el que vivía, no recuerdo ahora el nombre, que ella hablaba de que esto esta actitud de Hamás no está siendo contra el Estado, sino que está siendo contra el pueblo. Y me permito disentir en eso, y con todo el respeto hacia una persona que pasó realmente la situación por la que pasó esta mujer. Esto está siendo contra el Estado. Acá la decisión de Hamás es borrar un país del mapa. Digo, literalmente. Que no exista más Israel. No, bueno, que no existe Israel. Es lo único que le preocupa a Hamás. Ahora, me quedo con esto que vos decías. No es el Estado de Palestina, sino que es un grupo terrorista, porque muchas veces, aparte inclusive vos también lo decías, digo, ustedes se cruzan con árabes permanentemente que viven en Israel, no todo lo de Palestina están, los habitantes de Palestina están de acuerdo con esto que está sucediendo, sino que es un grupo terrorista. Por eso yo le preguntaba recién a Ilan, ¿hasta dónde podía llegar Hamas? Me decían, no tiene techo, puede llegar a cualquier cosa. Ahora te pregunto, Ilan, y voy mechando con lo que nos explica Gabriel. ¿Hace cuánto que se está planificando esto de Hamas o hace cuánto que Hamas tiene pensado, si es que se sabe, realizar este ataque? ¿Tiene que ver con esos acuerdos de paz que en algún momento se estuvieron hablando entre algunos países árabes que dejaban de alguna manera fuera a Hamas o que no satisfacían del todo a Hamas? Mira, hay muchas respuestas de por qué está sucediendo lo que está sucediendo en este momento, y uno de los temas principales tiene que ver con el acercamiento hipotético que estaba surgiendo entre Israel y Arabia Saudita, que eso iba a dejar a la causa palestina que impulsa Hamás de costado. Entonces, esto es una respuesta a esos acercamientos que se hicieron y que se vieron claramente marcados cuando se dio la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 2 semanas atrás, cuando tanto el premier israelí Benjamín Netanyahu lo dijo abiertamente frente a las cámaras, y también el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, dijo: existe un acercamiento o un intento de acercamiento que por ahora, con este tipo de ataques, se está congelando o se va a posponer para más adelante. Están bombardeando también la solución política, de alguna manera, por decirlo... Están queriendo lograr eso, enfriar las relaciones entre el mundo árabe y el mundo de Israel, como se estuvo acercando en este momento, pero quiero destacar algo. Los acuerdos de Abraham que se lograron recientemente no se van a poner en jaque. Esto sigue en pie. Ilan, dame un segundito, porque quiero que compartamos entre todos lo que vivió una periodista que trabaja justamente, o que estaba tratando de trabajar en la zona más conflictiva. Miren cómo trabajaba esta periodista en el medio de los misiles, miren. Clarissa is on the ground right now. Clarissa, tell us what's happening. Stand by. Hi, John. So forgive me, I have a slightly unelegant position, but we have just had a massive barrage of rockets coming in here, not too far from us. So we have had to take shelter here by the roadside. We're just about 5 minutes away. Gaza is in that direction. We can hear now a lot of jets in the sky. We could also hear the Esto que están viendo es a la periodista de CNN que está refugiada
de los misiles, de los ataques, muy cerquita de la zona de fuego, o en la zona de fuego, periodista, como decía recién, de CNN, que está explicando cómo puede. Digo, esto como para demostrar cómo se vive en esa zona, Ilam. Sí, esta periodista que estaba a cielo abierto haciendo un informe para la CNN de Estados Unidos, no solamente ella, sino que su equipo tuvo que salir corriendo, estaban en el medio, en realidad al costado de una carretera. Claro. Se tuvieron que ir a una zona medio boscosa, en una ciudad limítrofe con la Franja de Gaza, y en el medio tuvieron que empezar a utilizar teléfonos satelitales, porque también tenían problemas de señal para poder comunicarse y transmitir en vivo. Mirá esa imagen, mirá, ponémela, Dire, eso, por favor, gracias, Dire. Mirá cómo tiene que salir y cómo parece, bueno, parece no, es una zona de guerra, ¿no? Es una zona de guerra, y que quiero remarcar algo, es una zona de guerra contra un grupo terrorista que quiere causar terror. Y que quiere causar terror a través de las imágenes. Vuelvo sobre esto, es una guerra también psicológica la que se está planteando. Y como si todo esto no hubiese alcanzado, quiero remarcarte lo siguiente. Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. La zona está completamente bombardeada en el sur de Israel. Hay muchos cohetes que cayeron, que el escudo de hierro de Israel no llegó, este sistema antimisiles que tiene Israel, no llegó a proteger a su propia ciudadanía. Y quiero remarcarte algo, para que veas lo sangriento que está haciendo el conflicto en este preciso instante. El día sábado fue el día, hace 75 años, que mayor cantidad de judíos murieron en un día, desde el Holocausto. Qué impresionante. Lo vuelvo a remarcar. El día con mayor cantidad de judíos asesinados por un grupo terrorista, por cualquiera, desde la sucesión del Holocausto, de lo que fue la Alemania nazi. Entonces, sí, perdón. No, es impresionante lo que decís, es absolutamente contundente. Gaby, te veo ahí con ganas de opinar. Ahora te quiero preguntar, espera porque no te estoy escuchando, a ver si lo tengo a Gaby. A ver. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí te escucho. Te veía con ganas de opinar, Gaby, porque es tremenda, es contundente lo que está contando Ilam. Déjame agregar a lo que decía Ilam, más allá del dato de la cantidad de judíos fallecidos el día sábado, después del Holocausto, a nivel el disparo de misiles, el día sábado se dispararon en un solo día más misiles que lo que jamás disparó contra Israel en mayo de 2021 en lo que fue la operación Yomer HaHomot, el Guardián de los Muros, también entre Gaza e Israel. Digo, en esa ocasión, en 11 días se dispararon 4.300 cohetes, y el sábado solo se dispararon más de 5.000. Entonces, de alguna manera, ahí también se entiende esto que decía Ilan de algunos cohetes que impactan porque la cúpula de hierro no lo llega a cubrir. Y es por eso, es porque también a eso está jugando Hamás, a sobresaturar al sistema de defensa israelí. Gaby, ahora vamos a sumar un invitado muy especial, ahora vamos a hablar con él. Pero antes quiero preguntarte, antes de sumarlo, ¿cómo es un día en Israel? Entiendo que vos estás en una zona segura, si es que existe o se puede llamar zona segura en medio de toda esta guerra, pero entiendo que vos estás en una zona segura. ¿Cómo es un día para ustedes? Mañana a la mañana se levantan, entiendo que los chicos no están yendo al colegio, pueden salir, les piden que estén adentro de sus casas. ¿Cómo es un día para ustedes? Mañana a la mañana la situación en Israel está dándose de manera tal que podemos separar el mapa en dos. En la parte del sur, la más cercana a la Franja de Gaza, Ashkelon, Sderot, toda la zona de los kibutzim que fueron tomados por los terroristas de Hamás el día sábado, y después empezar a subir un poco más hacia la parte centro-norte, quiero decir, Tel Aviv y todos los alrededores, desde el sur de Tel Aviv hasta, pongámosle, la ciudad de Netanya, unos 30 kilómetros al norte de Tel Aviv. En todo lo que es esta parte centro-norte, la vida está siendo dentro de toda una normalidad un poco rara. Los chicos definitivamente no tienen colegio en todo el país. El Ministerio de Educación suspendió las clases desde el domingo, por lo menos hasta final de esta semana. Se decía a principio de esta semana. Se supone que también se vayan a extender a partir de la semana que viene. Y toda la población, no hay una restricción de salir. La gente que tiene que ir a trabajar puede ir a trabajar, pero hay un pedido de parte del Ministerio de Defensa respecto de que la gente que no tiene la necesidad específica de salir,
Y no también salga. está la parte, Gaby, está la parte psicológica también, el terror psicológico. Déjame sumar a Mariano Mikulitsky, que es ciudadano de Israel, argentino, tengo entendido. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Entiendo... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Entiendo que sos padre de un Gracias a soldado que está luchando en este momento. Soy padre de un soldado que está haciendo si se quiere, la conscripción obligatoria que cada persona que habita el Estado de Israel tiene que cumplir. Para los varones casi 3 años, para las mujeres casi 2 años. Y bueno, Nicolás, mi hijo, está en este momento estacionado en una base en el norte, dentro de si se quiere, la unidad de tanques, en el norte, digamos, cuidando ese flanco de guerra. O sea, él y todos sus colegas. ¿Y cómo se vive? ¿Qué es lo que te cuenta él? ¿Cómo se vive desde adentro la guerra? Y la verdad que decir desde adentro para referirnos al ejército es un poco falaz, porque desde adentro también lo vivieron los civiles, que fueron los que recibieron el ataque. Pero te pregunto puntualmente, ¿cómo se vive desde adentro el ejército? En este momento acabo de hablar con Nico. ¿Y qué te cuenta? Ellos están en una zona que están, si se queda, a la expectativa, en una tensa calma, porque de vuelta él está en la zona norte, digamos, ¿no? En la Galilea, muy cerquita de el Líbano. Nico básicamente está en una situación en donde está con un grupo bastante grande de gente, tratando de que la moral sea alta, y tratando de que la moral no se caiga, porque esto iría para largo, ¿ok? Entonces, por ahora están en una tensa y extensa espera, esperando, y cruzo los dedos, esperando que todo siga quieto en el frente norte, para que esto no escale ni se extienda. Luis. ¿Qué se siente como padre en este momento viviendo esta situación tan dramática, ¿no? Yo soy padre y me imagino lo que puede estar sintiendo, pero me gustaría que lo diga con sus palabras, más allá de la obligación, más allá de la conscripción obligatoria, más allá de la defensa de su patria. ¿Qué siente? ¿Qué puede transmitirnos desde esa perspectiva? Yo soy padre de un soldado ahora, soy padre también de una ex soldada que estuvo estacionada en una de las bases que tomaron estos salvajes, una de las primeras bases que tomaron estos salvajes. Pero también soy tío de soldados, también soy amigo de padres de soldados, también soy israelí, y también me toca, israelí, nacido en Argentina, pero me toca de cerca el hecho de que en esto estamos involucrados todos. Y cada uno de los chicos, de los 360.000 efectivos que fueron llamados en la reserva, cada una de las personas que murió, cada una de las personas que estuvo de alguna manera involucrada, cada uno de los heridos, que son héroes también dentro de ese tema, digamos, es como si fuera un hijo mío. Entonces, como parte de esta defensa, si se quiere, pasiva que yo hago del Estado de Israel, esto me duele como si fuera propio. Y no hay otra manera de graficarlo que de pensar que se han muerto 900 vidas, que son hijos, hermanos, sobrinos, tíos, abuelos, tanto míos como de integrantes del Estado de Israel. Lejos de querer reinterpretarte y nada por el estilo, cuando Luis hacía la pregunta, yo me imaginaba en tu situación, yo no tengo hijos, pero me salía a pensar que la primera respuesta era
la de miedo, de tengo miedo de lo que le puede pasar a mi hijo, pero siento en tus palabras que vos sentís más orgullo que miedo, o por lo menos que el orgullo tapa ese miedo que puede tener un padre. Uno obviamente que estoy extremadamente orgulloso de lo que nuestros hijos hacen día a día para la defensa del Estado de Israel. Pero obviamente que también tengo mucho miedo. Sí, claro, por supuesto. Y también tengo muchísima incertidumbre porque esto, el señor, el corresponsal de ustedes, lo graficó de una manera muy... Gabriel, mucho gusto. Lo graficó de una manera excelente. Esto es un conflicto sin parangones, sin comparativas, en la historia del Estado de Israel. O sea, uno se tiene que remontar a 50 años atrás, en los cuales yo tenía 3 años, para que te cuenten la historia que ahora está en la película Golda, a la cual recomiendo que vayan a ver. Sí, claro. Pero es algo nunca visto. La fecha 7 de octubre a las 6:32 de la mañana, cuando sonaron las alarmas, va a ser esa fecha que uno va a contarle a sus hijos, a sus nietos, dónde estaba, qué estaba haciendo y qué es lo que es. Una bisagra en la historia personal como y en la historia del Estado de Israel. Como sucedió en tantos otros hechos trágicos en la historia universal, de uno siempre se termina acordando. Dame un segundo, Gaby, nada más. Un segundito, ahí voy con vos, Gaby. Pero quería preguntarle, Ilan, que viene estudiando este tema hace mucho tiempo y sobre todo a Hamás, ¿hasta dónde llega el poder de fuego que tiene Hamás? Digo, ¿el poder de fuego que tiene Hamás se extingue de alguna manera en lo que vimos hasta ahora o tiene un poder de fuego todavía mayor que lo tiene reservado? Esa es la gran incógnita que despierta este conflicto, porque antes se sabía cuál era el poder limitado de Hamás. Tiene capacidades limitadas, eso estaba claro, pero evidentemente en torno a lo que es tecnología militar fueron de avanzada, porque cuentan con la tecnología que le provee Irán. Entonces, el límite todavía no está claro y por eso también se controla tanto lo que ingresa dentro de la Franja de Gaza. Déjame agregarte algo. Sí. Perdón. Dale, Germi. En base a eso, en último momento, el ministro de Defensa, Yoav Galán, advirtió que la contraofensiva va a ser determinante, va a ser total. Incluyen bloqueos. El ministro de Defensa israelí. El ministro de Defensa israelí. Dijo, jamás quería un cambio y el cambio va a ser de 180 grados. Se entiende que... Esto no termina. No termina. Todo lo contrario. Pero claramente el ejército israelí tiene el poderío como para realizar una incursión masiva, que es lo que están planificando, por lo menos adelantando el ministro de Defensa. Dame un segundo, Luis, porque sé que yo también le quería hacer una pregunta a Ilan, pero Gaby quería también opinar y quiero tratar de que hablemos entre todos, por supuesto, y escuchar también a Mariano. Sí, Gaby. Dos cosas déjame agregar, Martín, sobre lo que estaban diciendo recién, sobre esta respuesta, sobre esta declaración de Yoav Gallant, es que una de las estrategias que se está manejando también es que la Franja de Gaza, si bien ya está sin electricidad, está próxima a quedarse, se especula, aunque está próxima a quedarse sin combustible. Y de alguna manera el no permiso para ingresar más combustible, no desde Israel y no desde Egipto, que Egipto también cerró su frontera con Gaza, de alguna manera podría llegar a convertirse en el arma de negociación que jamás va a necesitar para empezar a negociar prisioneros y que ellos puedan volver a tener combustible. De alimentos también. Y de alimentos. Alimentos también. El tema es desde dónde pasa cada uno. Ustedes piensen que por año generalmente Gaza tiene 2 fronteras. Una con Israel, en realidad son 2 con Israel, una peatonal y una vehicular, y la otra con Egipto. Por año, en las fronteras vehiculares pasan aproximadamente por Gaza 150.000 camiones. De esos 150.000 camiones, aproximadamente 105.000 se comercian con Israel y los otros 45 con Egipto. El tema es en qué porcentaje está el alimento y en qué porcentaje de esos camiones está el combustible. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, esos 2 parámetros van a ser los que jamás necesite tener y poder bajar un poco
la vara que está teniendo. La escalada, claro. La escalada para de alguna manera, ahí sí, en un futuro, que tampoco tiene que ser inmediato, porque para Israel tampoco lo está corriendo la inmediatez, se pueda recién empezar y hablar del intercambio de prisioneros o de la evolución de los prisioneros y posteriormente de un cese al fuego. Ahora, esto, y cambio de tema, Martín, le quería, sobre lo que estaba hablando Mariano antes. Mariano es papá, Mariano tiene un hijo en el ejército. Contaba contaba todo lo que le pudo, lo que pudo hoy hablar con su hijo. Pero también hay otra realidad que viven, y que Mariano seguramente la sepa, y es cuántas veces un hijo no puede hablar con su padre en el momento que está en una reserva o en el momento que está en el frente. Digo, así como por momentos pueden charlar y le pueden contar y pueden hablar por teléfono y contarle a dónde están apostados o qué están haciendo o a dónde van a ir, hay veces que los padres esperan un día entero para comunicarse con sus hijos y que toda la respuesta sea, estoy bien. Mariano. Nada más. Sí, entonces, ¿de dónde va también el conflicto psicológico de un padre? Y los casos... Sí, Mariano, te escuchamos. Los casos son... hay el anecdotario, si se quiere, trágico de esta falta de comunicación es extensísimo. Te puedo contar historias de hijos de amigos y de colegas míos o de amigos míos, gente que trabaja conmigo, que sale de su casa y con una mochila y están esperando órdenes durante todo el día, porque son 360.000 personas. Hay muchas cosas por ahí. Esto es extremadamente reciente, fue extremadamente sorpresivo, y obviamente es un tema que se hace camino al andar en este tipo de cosas, porque repito, esto es una cosa nunca vista, que no tiene comparación, y espero que aprendamos de esto y nuestras autoridades y nuestras fuerzas de defensa aprendan de esto para que esto no vuelva a repetirse nunca más, porque está el futuro, el presente y el futuro del Estado de Israel en las manos de esta gente. Recién nos decía Mariano casualmente que su hijo está peleando en la frontera norte. Yo no entiendo mal, esa frontera norte está relacionada con el Líbano. ¿Qué estaría pasando ahí? Está cuidando, no está peleando. No está peleando, ahí, sí, pero bueno, ¿por qué conflicto habría con el Líbano? Le pregunto a Jan, ¿no? Bien, lo que es importante remarcar es que hubo una movilización de reservistas en Israel de más de... se estipula entre 300.000 y 350.000, va cambiando la información minuto a minuto, tanto al norte como al sur. ¿Por qué? Porque una de las hipótesis de este conflicto es que desde el Líbano, Hezbollah, que es otro grupo terrorista que en el sur del Líbano lidia con el norte de Israel, puede llegar, y quiero destacar esto, puede llegar a no incursionar, pero sí entrar en un conflicto con Israel, y eso sería un grave problema, porque desde el Líbano Hezbollah tiene misiles, a diferencia de lo que se tira desde la Franja de Gaza, que son cohetes. Los misiles son teledirigidos, pueden caer en un lugar mucho más exacto, y de a poco la zona, podríamos decir que se empieza a recalentar. Ya hubo, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Claro, sí. Que hubo un enfrentamiento hace poco más de una hora entre fuerzas israelíes y miembros del grupo Hezbollah, que dejó a 3 soldados israelíes muertos en un enfrentamiento. Entonces, también vemos que algunas aldeas en el norte de Israel están pidiendo ser evacuadas por miedo a que llegue a haber una escalada de conflicto. Y lo vuelvo a decir, el conflicto todavía no se desató con la misma dureza como se está viendo desde el sur en la Franja de Gaza con Israel. Gaby. O Mariano, quería decir Mariano. Esperemos todos que el frente de conflicto se circunscriba exclusivamente a donde está focalizado ahora, a la parte sur, que es la parte sur, y que pare pronto, y que no se extienda ni escale al norte, bajo ningún tipo de razón, ¿ok? Que se resuelva pronto y que quede así. Gaby. Sé que es un poco iluso el tema de este. No, está bien, optimista si se quiere, optimista. Optimista, pero
de vuelta, un frente múltiple de todo este tipo de cosas puede llegar a hacernos encontrar en una situación que nunca antes nos habíamos encontrado. Gaby, te pregunto, porque hoy salió la información, es mucha la que va llegando, pero llegó la información de que Israel había abatido a 2 altos mandos, a 2 jefes de Hamas. ¿Esto es así? Te lo pregunto a vos y para que complete Ilan. Efectivamente, hoy a la tarde aquí en Israel se informó acerca de que el ejército había abatido en medio de la contraofensiva dentro de Gaza a quien se podría definir como el contador de Hamas, como el responsable de las finanzas internas de toda la agrupación terrorista. Esto, por un lado, fue confirmado por el ejército hacia las 2, 3 de la tarde, hora israelí, apenas empezaba la mañana en Argentina, y por otro lado, la confirmación de que un terrorista que se encontraba todavía en territorio israelí, casi al lado de la frontera, fue abatido también hoy a última hora de la tarde, hace unas 2 horas y media. Me quedo con esto que decías, Gaby. Primero quiero saludarte a vos, Mariano, te libero para no seguir molestando. Muchísimas gracias. No hay ninguna molestia, gracias a todos. Muchísimas gracias, de verdad. Seguramente mañana volveremos a contactar. Simplemente decir que estamos alineados al esfuerzo bélico de este país, llorando muchas vidas que inútilmente y vilmente nos han sacado, y que ahora cualquier tipo de especulación con respecto a lo que pasó y a lo que va a pasar y todo este tipo de cosas tiene que ser reemplazado por un alineamiento total hasta que las cosas se calmen, y que una vez que las cosas se calmen, aquellos que son responsables, tanto Hamas como aquellos Mariano, que nos tendrían que haber brindado la seguridad, paguen lo que tengan que pagar. Gracias. Te agradezco mucho, Mariano. Mientras estábamos hablando con Mariano, estamos viendo imágenes en vivo de la Franja de Gaza, Gaby, te lo cuento, y estamos viendo, Ilan, ayúdame, Germán, Luis, estamos viendo nuevamente bombardeos. Estamos con esta cámara es en vivo, por eso recién cuando estaba terminando de hablar Mariano, nos sorprendimos todos acá y pusimos la pantalla a pleno, porque se vieron los fogonazos. Evidentemente estamos hablando de ataques en este momento. De hecho, ahí se ve, está oscura la imagen, pero se ve todavía el humo, ¿no? Estamos viendo evidentemente ataques ahora, en este mismo instante. Exactamente, forma parte de lo que hasta ahora viene siendo la respuesta israelí, que se viene dando desde los aviones, atacando objetivos puntuales, desde donde Hamas está atacando... Mirá, ahí está, de vuelta. Desde donde Hamas está atacando a la población israelí. Y permitime decir lo siguiente. Esto para expliquémosle a la gente bien clarito. Estos son misiles desde Israel hacia Gaza. De los la aviones, Franja de Gaza. Hacia la Franja de Gaza. Exactamente, hacia la Franja de Gaza, destruyendo infraestructura de Hamas. Lo que está buscando Israel es debilitar a Hamas, no solamente desde lo político, o sea, yendo contra el financista de Hamas, yendo contra quien manejaba la política interna de Hamas, sino que también está tratando de destruir infraestructura utilizada por el terrorismo para llevar adelante atentados en contra de Israel. Y permitime agregarte algo más para que veas la contundencia de todo lo que está sucediendo. El primer ministro israelí fue muy claro cuando dijo: Israel no decidió ingresar en esta guerra, pero Israel va a decidir cuándo se termina esta guerra. Y esto lo que quiere demostrar es que en este momento lo que se está tratando del lado israelí es de tomar la iniciativa en la Franja de Gaza y de claramente desarmar infraestructura y desarmar a nivel político a Hamas. Ahora repite Germán la noticia de último momento que dio hace segundos nada más, pero esto es urgente, son bombardeos en vivo. Teníamos, ustedes lo vieron permanentemente, la cámara en vivo en la Franja de Gaza. Vimos los bombardeos, los misiles cayendo, todavía se ve la columna de humo que se generó ahora a la derecha de la pantalla, pero nos miramos todos acá porque dijimos, bueno, evidentemente lo estamos viendo en vivo, no queríamos equivocarnos, pero era bastante claro. Evidentemente están atacando en este momento, Gaby, lo estamos viendo en vivo
y la verdad que es impresionante. No me quiero imaginar ustedes que lo viven a pocos kilómetros. Digo, vos ayer contabas... Martín, a mí me encantaría Sí. tener un super micrófono para que puedan escuchar. Yo estoy en un balcón y estoy escuchando por detrás mío, no los llevo a ver por supuesto, pero yo tengo atrás, a unos 8 o 10 kilómetros para atrás mío, tengo la costa del Mediterráneo. Sí. Y hacia mi derecha, a 80 kilómetros, tengo la Franja de Gaza. No se dan ni idea la cantidad de aviones que están pasando en los últimos minutos. El ruido de los aviones pasar, tremendo. O sea, ¿Qué hora es, Gaby, te allá? vas haciendo la idea, acá son las 10 y monedas. ¿Qué hora es? ¿Ustedes tienen las 16:41, allá son 22:41. 22:41. Bueno, o sea que evidentemente permanentemente estamos viendo este tipo de ataques o de respuestas en realidad de Israel hacia la Franja de Gaza. O sea, vos podés escuchar todo eso. De Por eso, respuestas totalmente contraofensiva de Israel contra la Franja de Gaza. Esos son los aviones de la Fuerza Aérea que le llaman arma del aire y del espacio, así se llama la Fuerza Aérea israelí, que elige estos objetivos puntuales donde cree que hay células de Hamas para, con misiles, directamente, el otro día se veía, ¿no? Directamente tirar un edificio abajo. Se elige obviamente a esta hora, la noche, entrada a la noche, para que no se vean los aviones volando. Pero esa es la información, como te reiteraba antes, lo que había dicho el ministro de Defensa, que la contraofensiva iba a ser total, y no solo iba a ser armamentísticamente, sino también cortando el servicio de electricidad, cortando el acceso suministros. a los alimentos en la Franja de Gaza. Pero evidentemente sí, y lo que se ve ahí, que creo yo, son como respuestas antiaéreas, que entiendo que Hamas tiene también no solo los cohetes para atacar, sino también elementos para defenderse en el caso de los misiles de los... ¿tiene eso también? Le pregunto a Gaby, Lan, si a cualquiera de los dos que lo sepa, digo, ¿tiene también la defensa como la tiene Israel a los misiles? La Franja de Gaza no tiene un sistema No, antidefensa. en absoluto no. No. Coinciden ahí los dos. No. Mirá, no tiene esa... No, para nada. No, perdón, y agrego algo, Gaby. No solamente eso, sino que tampoco invierten en infraestructura como sí lo hacen en Israel para defenderse de ataques con cohetes, porque esto lo que claramente se demostró es que no es que Israel está atacando porque sí. Desde la Franja de Gaza sí se decide atacar porque sí y tiran cohetes indiscriminadamente. Esto lo que estamos viendo en este momento en la Franja de Gaza es la respuesta contundente contra Hamas, no contra la población palestina, contra Hamas en la Franja de Gaza. Bueno, de hecho, dame un segundo. ¿Podemos agregar? Sí, perdón, sí, Gaby, Martín, sí, obvio. Te agrego lo que decía recién Ilan. En la Franja de Gaza actualmente, o por lo menos hasta ayer a la noche, se informaban de aproximadamente 135, 140.000 gazatíes que se habían evacuado, que habían sido advertidos por el ejército israelí respecto de los ataques de contraofensiva que iba a haber en el territorio de la Franja de Gaza. Entonces, casi 140.000 personas que se corrieron del lugar para no ser objetivo de la contraofensiva que directamente va apuntada contra Hamas. Algo que, por supuesto, y no lo recalcamos, pero se da por sobreentendido, algo que Hamas no hace. Digo, aparte, Hamas en ningún momento llama y dice, che, muchacho, vos a disparar contra Ashkelon o contra Jerusalén o contra Tel Aviv. Dispara. Lo tira. Ahora, ustedes dicen claramente que esto no es contra la población palestina, pero hay seguramente población palestina que debe estar sufriendo esto también, ¿no? ¿Qué opina? No te quepa la menor duda. ¿Qué opina Toda la población palestina? A ver, Gaby. ¿Qué opina la población palestina de este movimiento terrorista, digamos, y esto que están haciendo? No te quepa la menor duda. No llego a ver quién está hablando, pero no te quepa la menor duda que la población... Luis, no te quepa la menor duda que la población palestina de bien está sufriendo los embates de Hamas. La Franja de Gaza tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. ¿Sabés cuántos integrantes de Hamas hay en Gaza? 30.000. Claro. Estamos hablando de que 30.000 personas dominan la vida, hambrean y dominan la vida de 2 millones de personas. ¿Que esas 2 millones de personas quieren al Estado de Israel? No, seguramente no. Pero no quieren a Hamas tampoco. Claro, y tampoco quieren esta quieren a violencia, Hamas. naturalmente. No quieren esta violencia. Exacto. Y esto ya excede la causa palestina. Esto no es, y no me canso de decirlo, esto no es Israel contra los palestinos. Es contra Israel. la autoridad palestina. No contra Palestina, que no es un Estado declarado. Claro. No es Israel contra la autoridad palestina. Es Israel contra la guerrilla de Hamas. Por eso... Porque con la autoridad palestina se convive, se coexiste, se trabaja, se negocia, se habla, se cortan relaciones cuando hay tensión, se vuelve a ver.
Israel no vive, no tiene un público 100% judío, no importa la nacionalidad. Digo, hay árabes israelíes, hay árabes musulmanes, hay árabes cristianos, hay muchas religiones. Por eso, Gaby... Esto no es... Por eso, perdóname que te interrumpa, por eso no tiene explicación que alguien no condene enfáticamente esta situación. Y estoy hablando de líderes latinoamericanos que no lo han hecho, estoy hablando de políticos argentinos que no lo han hecho. Esto es, hay que condenarlo enfáticamente. Candidatos a presidente. Duda, ¿no? Candidatos a presidente que no han decidido. Bueno, esto ha sucedido en el debate presidencial. Se le ofreció a los candidatos hacer un minuto de silencio por Israel y Miriam Bregman no estuvo de acuerdo y por eso nos hizo un minuto de silencio. De hecho, no sé si el resto de los candidatos, que me parece que sí, todos mencionaron a Israel. Por eso tuvieron que hacerlo de forma individual. Individual, menos Miriam Bregman. La verdad que cuando se da esta situación, vos podés después, en el fondo de la cuestión, estar de acuerdo o no con la ocupación de la Franja de Gaza, Palestina, Israel. Podés, si querés, discutirlo filosófica y hasta históricamente. Ahora, esto lo tenés que condenar. Siempre. Tenés que condenar siempre los actos terroristas. Recién Gabriel Astrosky nos decía que la idea de Hamás es exterminar al pueblo judío. Y esto viene de hace muchísimos años. Miren este video donde van a escuchar cómo líderes de Hamás a lo largo de años han predicado la exterminación del pueblo judío y la exterminación de Israel. Miren este video. اللهم مكننا من رقاب يهود فلقد اقترب يوم ذبحكم وصالكم والقضاء عليكم حتى لا يبقى يهودي ولا صهيوني على وجه هذه الأرض. عقيدتنا في قتالكم أننا سنبيدكم على بكرة أبيكم ولن نبقي منكم أحدا. اقتلوهم حيث ثقفتموهم، ما نعرفش حدد وين، ما بنستطيع سنقاومهم. التي يتبر فيها ملكهم ويباد فيها أبناؤهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك بالأمريكان ومن والاهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. Los vamos a exterminar totalmente. La idea, evidentemente, jamás es la del exterminio. Dije exterminación, perdón, me corregiste bien vos, Luis. Exterminio. Evidentemente, esto es algo que viene de hace muchos años, Ilan, y que ahora ha llegado al extremo total. Desde la fundación de Hamás en el año 1988, en su Carta Magna, dejan en claro cuáles son sus intenciones. Lisa y llanamente, para que la gente lo entienda, del otro lado de la pantalla, borrar del mapa a Israel, hacer desaparecer a Israel. No les importa si allí viven musulmanes, si viven judíos, si viven cristianos. El problema que tiene Hamás es que no solamente lo va a tener con Israel. O sea, hay una población palestina sometida también en la Franja de Gaza que tiene que vivir bajo una atroz y tirana dictadura, porque me parece que está bueno ponerle nombre, dictadura, a lo que hace Hamás en la Franja de Gaza, que somete a los propios palestinos que están viviendo ahí. Y quiero decirte algo más. Por día, hasta el conflicto que se desató en este momento, 20.000 gazatíes cruzaban a suelo israelí a trabajar. Y esto ¿Qué era lo que contaba Gabriel? Exactamente, o sea, 20.000. Y Gabriel dijo que 30.000 son los terroristas. Entonces, si nos ponemos a ver, claramente hay una población que quiere desarrollarse. Y quiero decir algo para que se entienda cuál es la crueldad de Hamás, no solamente con los israelíes, sino que también con la propia población palestina. Una de las imágenes que estuvieron recorriendo las redes sociales mostraban a un secuestrado israelí durmiendo en una bolsa de arena que decía lo siguiente: enviado por el gobierno de Japón para la población de Gaza. Entonces, vemos que la ayuda humanitaria que llega a la Franja de Gaza es utilizada por los terroristas para sembrar el terror, no para ayudar a su propia población, que además se ve rehén y se ve claramente descuidada por quien debería cuidarla y por quien debería ayudar a llegar el desarrollo hacia la Franja de Gaza. Gaby. Decía recién, perdón, que se cortó la comunicación y suma a lo que está diciendo Irán. 20.000, 22.000 personas que cruzaban día a día a trabajar
a conseguir dinero, a comercializar, a educarse, a atenderse médicamente. Digo, familias que van a quedar más hambriadas que de costumbre, porque estamos hablando de gente que trabaja en Israel, que cobra su dinero en Israel y que lo cruzaba para poder darle de comer a sus hijos, y que hasta nuevo aviso no va a seguir ocurriendo. Y no va a estar el ala de Hamás dándole dinero a esas familias. ¿Se entiende? Entonces, qué fuerte todo. Recién veíamos, Gaby, el video con el recuento, ¿no? de todas las expresiones de los líderes de Hamás hablando del deseo de exterminio para con Israel. Vos lo adelantábamos, encontramos ese video, lo pusimos. Es un compilado donde claramente hablan de la intención que tienen de eliminarlo del mapa a Israel, ni más ni menos. Y lo que hicieron fue intentar hacer eso. Fue dañar, por supuesto, que con ese ataque no lo iban a borrar del mapa, pero sí generarle un gran daño. Y el gran daño que le podés hacer a una nación, sin duda, más que atacar a su ejército, es atacar a su población. Atacaron donde más duele. Totalmente, y es algo que no se van a cansar de hacer, y por eso también la postura del gobierno israelí de ir a fondo con las medidas de contraofensiva, porque de otra manera jamás va a seguir intentando de alguna manera siempre seguir causando daño al Estado de Israel. Y me es tan importante que todos puedan entender que jamás no es Palestina y que jamás no es la autoridad palestina. Es tan importante que el mundo entero lo pueda entender, y yo creo que de alguna manera el mundo lo está entendiendo. Por primera vez yo creo que el mundo lo está entendiendo, salvo algunas personas que siguen levantando la bandera palestina como si esto tuviera que ver, que no entienden que esto no tiene que ver con eso, y que esto no es un apartheid, y que esto no significa que Israel no quiere que los palestinos se desarrollen. Eso va por otra vía. Va por otra vía, Gaby, por los derechos de los dos estados. Acá hay un estado terrorista, hay un grupo terrorista, no un estado, perdón, un grupo terrorista. Un grupo terrorista, eso es lo importante. Sí, Germán. Germán. Info último momento respecto a lo que estábamos viendo ahí en pantalla y que está en el cuadro superior. Son 200 objetivos que está trabajando la Fuerza Aérea, son objetivos de Hamas y de la Yihad Islámica, donde se van a intentar desarticular lo que se cree que son los focos de terrorismo, es donde se lanzan los cohetes. Lo que te agrego es que el jefe, el portavoz del ejército, Richard Head, dijo que ya recuperaron el control en la valla fronteriza. La valla fronteriza, ¿sabes cuánto tiene? 41 kilómetros de largo, que es por donde se infiltraron estos terroristas. 41 kilómetros de largo, lo que tenemos de Tigre hasta Quilmes, más o menos, para tener una dimensión en territorio nuestro. ¿Cuál es el área de conflicto donde ahora el ejército está trabajando también en instalar nuevas infraestructuras para evitar que se sigan incursionando estos milicianos? Quiero sumar, esperame Gaby, por favor, no cortes, quédate, por supuesto. Quiero sumar también a Ariel Sack desde Estados Unidos. Hola Ari, ¿cómo está? Adri, ¿cómo está? Adrián Sack. Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora te vas a enterar por qué me confundí en el nombre. Buenas tardes. Quédate tranquilo. Esperame un segundito, por favor, porque quiero que nos cuentes qué posición, cómo va a actuar Estados Unidos en todo esto. Y ahora sí voy a saludar a Ariel Mappelman, que es padre, que está en Israel y también es padre de un soldado. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. Hablábamos hasta hace un ratito con Mariano, que también tenía a su hijo que estaba custodiando un cuartel en la zona norte. Contanos tu hijo, dónde está, en qué posición, qué te está contando de esta situación. No sé si me escuchan por ahí. Perfectamente. Perfecto. Bueno, mi hijo es soldado reservista y está en una unidad de combate, y de hecho en la mañana de cuando empezó todo esto estaba de vacaciones, estaba en una playa de Sinai y enseguida agarró todas sus cosas, se volvió al país y fue directo ya en el camino. Llevó varias horas volver, recibió la orden de reclutamiento y fue directo a la base donde se juntó con sus compañeros y está en la zona sur. Él está en la zona sur, o sea, está en la zona más peligrosa, o donde se produjeron los ataques. En este momento preciso no, pero en los últimos 2 días sí. ¿Y qué te contó de esos 2 días que fueron los más terribles? Bueno, básicamente yo me gustaría responder de otra manera.
Como vos quieras, por favor. Nosotros conocemos muy bien la zona, tenemos familiares en la zona y amigos. Somos asiduos visitantes de la zona, justamente por la cercanía. Sí. Nosotros vivimos en la zona centro del país, en la ciudad de Kfar Saba, pero como te decía, tenemos familiares y amigos en la zona. Es una zona pastoral, es una zona de poblados, de moshavim, kibutzim, que en muchos de ellos hay un porcentaje muy alto de argentinos, de uruguayos, de brasileros. Es una zona pastoral, es una zona de gente muy buena, de gente que durante décadas y sobre todo alrededor de los años 90, cuando empezó el proceso de paz, que si recuerdan el nombre al inicio, además del Acuerdo de Oslo, era primero Gaza y Jericó. Y el proyecto era desarrollar toda la zona a nivel industrial, a nivel comercial, justamente para poder desarrollar en conjunto israelíes y gazatíes, no solamente una paz a nivel contractual, sino también en más profundidad. De hecho, siempre que hemos estado ahí se hablaba de esto. En los últimos años, yo que soy un ferviente creyente de la paz y no quiero decir luchador porque no sería correcto, pero amante de la paz, sobre todo desde que el grupo Hamas, que es un grupo fundamentalista, ahí Gabriel y Mariano y otras personas estuvieron describiendo, no voy a entrar en detalles. De hecho hizo un golpe dentro de la Franja de Gaza, incluso llegó a tirar desde los techos a sus adversarios de lo que era el Fatah o la OLP, que gobernaba la Franja de Gaza, y desde entonces... O sea, así de sanguinario es. O sea, tirándolos directamente desde los techos. Exactamente. O sea, la Franja de Gaza, para que ustedes tengan una idea, bajo el gobierno del Hamas es un gobierno totalitario, en donde no está permitido ningún tipo de disidencia. De hecho, las disidencias son incluso más radicales que el grupo Hamas, que son la Yihad Islámica y algunos pequeños grupos de ISIS. De hecho, si ustedes hacen una comparación con las imágenes horrorosas que veíamos durante la guerra contra el Estado Islámico, contra ISIS, en Siria, en Irak, son imágenes en algún punto similares a las atrocidades que acaba de cometer el Hamas en esa zona. Y cuando digo atrocidades, y tú me preguntabas, ¿qué pasa en la Franja de Gaza? Las imágenes que ven nuestros hijos son absolutamente horrorosas, que no entran ni siquiera en la cabeza del guionista con más imaginación en temas de películas de horror. Es algo que yo creo que ni siquiera en un guión de cine alguien se atreve a poner. Nosotros, cuando les decía que visitamos asiduamente la franja, los alrededores de la Franja de Gaza, donde están todos estos poblados, es una zona pastoral, es una zona hermosa que ha sido desarrollada por gente buena, por gente progresista, por gente que quiere la paz y por gente que era un poco tiene lo que diálogo incluso con el palestino, con el gazatí de a pie. Perdón, Ariel, era un poco lo que contaba recién Gabriel, lo que contaba Mariano. Ahora quiero hacerte una pregunta muy concreta, y ahora voy con Adrián Sack porque también quiero ver cómo juega Estados Unidos en todo esto. Pero quiero hacerte una pregunta muy concreta. Espero no te moleste, pero me parece que la persona más indicada para responderla sos vos. Por lo que te cuenta tu hijo o por lo que vos sabés que te ha contado anteriormente, en las luchas cuerpo a cuerpo, entiendo que el ejército israelí está sumamente entrenado. Ahora, quienes vienen del otro lado, de Hamas, también tienen un entrenamiento como para poder luchar cuerpo a cuerpo con ese ejército. Son entrenados de una manera especial.
¿Con qué entrenamiento llegan los terroristas de Hamás a Israel o cuando se da ese combate cuerpo a cuerpo? Bueno, no voy a hablar de cosas particulares que me pueda llegar a contar mi hijo, porque además mucho... No, digo en general, en general. Puede entender, no se puede contar. Ellos mismos no pueden contar, porque, digamos, no es correcto en el medio de una operación... No, por supuesto. Digamos, en donde todavía faltan muchos días y muchas semanas, lamentablemente, hacer este tipo de comentarios, pero sí te puedo decir que en líneas generales el Hamás no es lo que muchos creen, tal vez en muchos lugares que están alejados y que no conocen la realidad de aquí. No es un grupo de personas tirando piedras en la cerca divisoria. Tienen elementos muy avanzados, tecnología, entrenamiento, tienen fuerzas especiales, terrestres, navales, han desarrollado drones suicidas, drones de ataque. Las fuerzas que entraron de Gaza a Israel no son improvisadas para nada. El ejército de Israel, está entrenado para múltiples... Tiene un entrenamiento superior. Bien. No sé si superior, para múltiples situaciones, escenarios. Bien. Los combates, según lo que yo he escuchado, en general de oficiales que han dado su testimonio, han sido cruentos y no han enfrentado a personas sin conocimientos o con armamentos inferiores. Con lo cual acá, si bien a mí no me gusta, yo creo que todavía no es una guerra que empezó. Esto ha sido una masacre, esto ha sido un ataque terrorista a gran escala, un Pearl Harbor, un 11 de septiembre. Claro. O una reminiscencia de los pogromos que eran comunes en la Europa antes de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que ha pasado. La guerra está por delante. Y es lamentable que uno tenga que... Un punto de inflexión. Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Gracias, y gracias por el apoyo a toda la gente en Argentina y en toda América Latina, que es increíble. Un abrazo grande, Ariel. Ahora sí me voy a Estados Unidos para hablar con Adrián Sack. Adri, ¿cómo juega Estados Unidos en todo esto? ¿Qué se habla ya de este conflicto? ¿Qué análisis se hace? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para seguir justamente en sintonía con lo que decía Ariel, el papá del soldado reservista israelí, acaba justamente de pronunciarse en ese sentido, para dejarlo bien claro, el propio presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso en vivo, televisado ante el país, donde dijo, pocas veces en la vida se puede manifestar el mal de una manera tan pura y sin adulterar, ¿no? Sin rebajar. Bueno, eso es lo que dice mi gente, los oficiales de inteligencia, más los oficiales de inteligencia del ejército israelí, los estadounidenses y los israelíes, le están contando. Dice que hay justamente escenas que son inenarrables, inefables, que no se puede realmente entrar en detalle sobre lo que hay, pero para empezar se puede hablar de bebés decapitados, por ejemplo. Y bueno, por eso a partir de ahí, tal como hizo Ariel recién, lo comparó directamente con Estado Islámico, con las peores atrocidades llevadas a cabo por Estado Islámico. Con el 11S dijo, ¿verdad? El presidente Biden. Lo comparó con el 11S, con el 11 de septiembre. Sí. Sí, directamente. Esa fue la comparación inicial que había hecho el gobierno de los Estados Unidos. Hoy Biden hizo justamente alusión al golpe, a la tragedia. ¿Y por qué hace esto? Y esto hay que explicarlo, porque dentro de su propio partido, el Partido Demócrata, tiene un ala liberal, progresista,
Una de ellas es la diputada Alexandria Ocasio-Cortez, que se reunió recientemente con Cristina Kirchner por otro tema, por el tema YPF, pero que tienen una posición muy marcada respecto del Estado de Israel. Entonces, de este grupo que le llaman The Squad, hay un par que pidieron el cese de fuego, poniendo en pie de igualdad a la guerrilla de Hamas con el ejército de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dijo Biden en este sentido fue tratar de alinear su tropa, ¿no? Y diciendo, acá, seamos claros, estos son terroristas, esto no es milicia, esto no es una organización guerrillera, estos son terroristas lisa y llanamente que tienen el objetivo de matar a todo lo que sea israelí. Civiles, militares, niños, mujeres, no tienen problemas en distinguirlo y ese es el único objetivo que tiene. Entonces, insiste en que no es comparable justamente a una insurgencia, ni siquiera guerrillera, sino directamente terrorista. Bueno, entonces, ¿qué hizo? Dijo que más allá de los 2.000 millones de dólares que ya digamos, empezó a aportar Estados Unidos en armamento y en municiones y en el envío, digamos, como fuerza disuasiva, por ahora al menos, del portaaviones nuclear Gerald Ford, que es la embarcación militar más grande del mundo, que ha acercado ahí en el mar Mediterráneo hasta la franja de Gaza, ya está ahí. No dicen exactamente dónde está, porque es un secreto militar. Más allá de eso, la idea es llegar a un acuerdo legislativo que ya está descontando que lo va a tener para enviar armas y municiones, todo lo que sea necesario para que Israel cumpla sus objetivos militares, ¿no? Al igual que lo está haciendo con Ucrania, pero quizá con mayor intensidad. Gracias, Adri, como siempre, por la información. Abrazo grande. Por favor, gracias a ustedes. Ahora vuelvo con Gaby Ostrowski, pero antes quiero presentar a Claudia Schalkilberger. Espero haber dicho bien el apellido. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches para vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, vos también vivís en Israel. ¿Dónde estás? ¿Cómo es la situación donde estás viviendo vos? Estoy en Tel Aviv en estos días. Estamos en Tel Aviv. La situación en lo que es el corazón, partido, triste, muy triste por lo que aconteció. En la cuestión de seguridad, estamos bien, tenemos cuarto de seguridad en casa, suena la sirena, intersectan los misiles. Hoy estuvimos en la calle, salimos a pasear, estaba todo bastante abierto. Ayer fuimos a voluntarizarnos para llevar comida a los soldados. Eso. Hay algunas, o sea, es que ahora me quiero meter en eso, pero para nosotros, y esto se lo pregunto a los dos, primero a Claudia y después a Gabriel, para nosotros, para los argentinos y para esta parte del mundo, el hecho de los cuartos de seguridad es algo totalmente desconocido para nosotros, no existe el cuarto de seguridad. Te pregunto a vos, Claudia, y después vos, Gaby, completá también la información y tu experiencia. Cuéntenos cómo funciona un cuarto de seguridad. Todas las casas tienen un cuarto de seguridad, vienen construidas ya con un cuarto de seguridad, hay cuartos de seguridad por edificio, es por departamento. Empiezo con vos, Claudia. Ok, eso depende de cuándo fue construido el edificio. Después de la guerra del Golfo, ¿recuerdas? En el año 91. Sí, claro. Entonces, allí Israel comenzó a construir cuartos de seguridad en cada apartamento, digamos. Las construcciones que fueron construidas antes del año 91, entonces tenían algunas su cuarto de seguridad en el edificio abajo, y las más antiguas, común, digamos, era un refugio común a unos metros de la casa. Otra de las cuestiones es que también el tema de la seguridad cambia porque el tiempo que hay para entrar en el cuarto de seguridad desde que comienza la sirena hasta que cae el misil es diferente en cada zona de Israel de acuerdo de dónde viene el misil. Mirá. Entonces, por ejemplo, en Tel Aviv tenemos 1 minuto y medio desde que suena la sirena hasta que cae el misil. Mirá.
para Pero meterte en en el sur cuarto de Israel, seguridad. 15 segundos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15 segundos. ¿En dónde? ¿En qué parte? En toda la zona del sur En el de sur. Israel, por ejemplo, de Sderot, de Ashdod o Ahora, Ashdod. yendo- En la zona del conflicto. por Ahora, ejemplo. claro, en la zona del conflicto. Ahora, yendo a la práctica, digo, el hecho de tener 15 segundos para meterte te hace estar prácticamente, y lo voy mechando también con Gaby, Claudia, Gaby te hace estar atento todo el tiempo, porque si tenés 15 segundos para meterte en el cuarto de seguridad, tenés que indefectiblemente estar las 24 horas del día o cuando estás en tu casa, atento para ir corriendo al cuarto de seguridad. Es lo que Digamos que contábamos desde que antes. Israel- Sí, dale Desde Gaby, que ahí vuelvo. viene Dame un segundito, Claudia, sí. Le pregunta a Gaby, los voy escuchando a los dos. Y ahí vuelvo con vos. Dale, Gaby. Es lo que decíamos antes, Martín, la diferencia de vida, la diferencia de calidad de vida que hay entre un lugar y otro, entre una zona y otra, depende justamente de esa cantidad de segundos. 15 segundos no te alcanzan para nada. Es increíble. 15 segundos, imagínate lo que puedes hacer. A ver, para que te des una idea, yo también tengo 1 minuto y medio para ir hasta el cuarto de seguridad. El sábado a las 6:30 de la mañana, yo me había despertado, tenía el teléfono en la mano, estaba viendo que, de casualidad, porque me empezaron a entrar notificaciones respecto de que estaban habiendo sirenas en determinados lugares del país. En ese momento empezó a sonar la sirena donde yo estaba, yo tuve tiempo para despertar. Mi mujer saltó sobresaltada, fuimos a levantar a mi hijo que se había quedado dormido en el living, lo llevamos, entramos a su dormitorio, pudimos agarrar los teléfonos, pudimos agarrar un poco de agua. Digo, tuvimos mucho tiempo hasta que cerramos la puerta y quedamos a resguardo. El que tiene 15 segundos no tiene nada, absolutamente nada. No tiene ni tiempo de escuchar una sirena. Gaby, si andás por una la voz calle, que le indica. ¿qué recurso tenés? Si andás por la calle, vos tenés el recurso de meterte en un edificio. Generalmente los edificios tienen las puertas que se abren para afuera y no suelen tener trabas, de manera tal que uno puede entrar a un edificio y ponerse a resguardo bajo una escalera. O podés buscar, si sabés dónde hay, en determinados lugares de todas las ciudades, suelen haber refugios públicos que están abiertos todo el tiempo, todo el año en el sur. En el norte o en el centro generalmente están cerrados y en época de tensión se abren. Ahora en el sur todo el tiempo están abiertos. Todo el tiempo Entonces, abierto. podés meterte ahí también. O te puede pasar que no llegues a tiempo y entonces te tengas que tirar abajo, en el piso, boca abajo, con las manos arriba de la cabeza y en donde sea que estés, adentro de un resguardo, en el cuarto público, si es que tiene uno para todo el edificio, abajo una escalera, en la calle, donde estés, vos te tenés que quedar a resguardo por 10 minutos desde que deja de sonar la sirena en adelante. Gaby. Si durante ese tiempo, esos 10 minutos no sonó, seguís la vida, no volvió a sonar, seguís la vida normalmente. Dame un segundito. Claudia, te quiero preguntar, ¿y qué característica tiene ese cuarto de seguridad? Digo, ¿qué lo diferencia del resto? Me imagino que la construcción debe ser más reforzada, pero ¿tiene alguna característica particular? Por ejemplo, donde estás vos. Tiene varias. A ver. Tiene una puerta, que la puerta es una puerta blindada. Tiene una ventana, que la ventana también es blindada. La construcción es una construcción de hierro. Sí, tiene... ¿Y a vos te se puede cerrar solo de adentro, o sea, tiene varias. Tiene sus características. ¿Y a vos te ha tocado entrar también durante el fin de semana? ¿También han sonado las sirenas? ¿También tuviste que ingresar? Hoy a la hora estábamos justamente, sabíamos que iban a llamar y decíamos, bueno, por ahí hasta que les toque, ¿no? La alarma, hoy estuvimos varias veces también en Tel Aviv. Varias veces hoy durante el día. Hoy durante el día también estuvimos, o sea, estuvimos en la calle, paseamos, volvimos y justo cuando volvimos salió, pero sí. ¿Y cuánto tiempo promedio en el día de hoy pasaste adentro del cuarto, digamos? ¿Son entradas cortitas, entras y salís, son 10 minutos? Creo que hemos pasado unos 40 minutos dentro del cuarto. O sea, tenés que estar un tiempo, no es que estás un ratito, tenés que estar un tiempo, por supuesto. Tenés que estar 10 minutos desde que suena la alarma. Ahora, si tiran y después a los 15 minutos tiran otra vez, ya estuviste más tiempo y tal.
Y bueno, suponemos que en estos días que vienen, donde van a sentir más presión, van a tirar más y estamos como preparados para pasar más tiempo seguramente en las próximas semanas en el refugio. Gracias, Claudia, por la comunicación y mañana, como le decimos a todos, probablemente te volvamos a molestar porque la verdad que la escalada en el conflicto parece que no va a acabar lamentablemente en el día de hoy. Gracias, Claudia. Sí, a mí me gustaría también... Lo que quieras, por favor. Si tengo un segundito Lo que también. quieras, decir, por supuesto. Más allá de nuestro dolor y nuestro corazón partido por la masacre, nosotros tenemos también mucho miedo por la ignorancia de ciertos políticos en el mundo, y me refiero a un ejemplo como Miriam Bregman ayer. Lo dijimos recién, casualmente, pero vale que lo repitas. Yo no sé si esta mujer es ignorante o siendo igualmente de familia judía, es antisemita, pero esta mujer no entiende que el pueblo palestino está sufriendo de rehén, igual que los rehenes que nos llevaron a nosotros, porque el Hamas es un grupo que usa de escudo al pueblo palestino. El Hamas construye debajo de las escuelas y de los hospitales, poniendo de escudo a su propio pueblo, y ellos no tienen ningún problema con la ocupación israelí, ellos tienen problema con el mundo occidental, liberal, con el mundo que esta mujer supuestamente defiende, homosexuales, lesbianas, mundo liberal, mundo que no lucha contra que no es musulmán, del musulmán que defiende la guerra santa, me refiero. Entonces ayer a la noche, muchas de estas noches dormí muy mal por lo que pasaron nuestros bebés, nuestros abuelos que habían pasado ya el holocausto. Fue el sufrimiento más grande que nosotros tuvimos en estos 50 años, sí, claro. Fue 2 días atrás. Pero yo ayer a la noche no dormí por esta política argentina, que creo que su ignorancia es tal que no entiende que si ella llega en manos del Hamas, el Hamas va a estar muy feliz de tenerla como rehén o de matarla, como hicieron ahora con una mujer que se llama Silver, si no me equivoco de apellido, una gran defensora del pueblo palestino, y el sábado se la llevaron a ella también. Me quedo, Claudia, con esto que vos decías. Hamas tiene de rehén a Israel, pero también tiene de rehén al pueblo palestino. Me parece que es el resumen de todo lo que hablamos hasta ahora. Gracias, Claudia. Te mando un beso grande. A ustedes. Gracias también, Ilan, por haber venido. Clarísimo todo. Gaby, por favor, te quedás. Está con nosotros Hugo Vázquez también. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. En un ratito quiero que nos hables también del costado económico que tiene todo esto, porque durante mucho tiempo, con la guerra entre Ucrania y Rusia, hablamos de las repercusiones económicas que tuvieron para el mundo. Bueno, también queremos saber si acá va a pasar lo mismo. Gaby Ostrowski, esperanos, porque volvemos con vos a Israel, por supuesto. Estábamos viendo recién en vivo lo que sucedía en la franja de Gaza. Nos ha tocado ver bombardeos en vivo. Vos recién contabas, sí, Germán, de qué se trataban, los aviones que contaba también Gaby Ostrowski, que ahora voy a volver a hablar con él. Repetí, si querés, esa información. Te digo una de último momento. Dale, sí, obvio, por supuesto. Ataques desde Siria, está diciendo el ejército. Algo nuevo, no está realmente desarrollado todavía la información, pero ¿se abriría un nuevo frente de batalla? Esa es la pregunta. Mientras veíamos hace instantes ataques sobre 200 puntos que interpreta el ejército israelí, serían lugares donde se establece Hamas y la yihad islámica, incursiones que se hacen durante la noche con los aviones del Ejército del Aire. Gaby, te hago la última antes de despedirte. Y es una pregunta que hasta surge desde el sentido común, por ahí lo hago desde ignorancia, te pido que nos resumas, pero ¿vos crees que Israel está en condiciones armamentísticamente, no en lo inmediato, pero de erradicar definitivamente a Hamas en los próximos semanas, meses, años?
Yo creo que sí. Yo creo que, insisto, me sumo a lo que vos decís, en las próximas semanas, meses, años. Años, por supuesto, sí. No estoy en condiciones de decirte mañana van a apretar el botón rojo y jamás va a desaparecer. Pero yo creo que gran parte de la tecnología apuesta a la industria armamentística y al negocio de la defensa del Estado de Israel está puesta en luchar contra los grupos terroristas, jamás en primer lugar, definitivamente. Gracias, Gaby, como siempre, excelente el laburo, ¿eh? Gracias. 17-28, justito llegamos, ¿viste? Terminó, dijo chau, se acordó. 17-28, la República Argentina. Volvemos con más historias de Israel, volvemos con más imágenes en vivo desde la Franja de Gaza. Estábamos hablando antes de ir al primero de los cortes con Hugo Vázquez, que está acá con nosotros, cómo puede impactar esto económicamente en el resto del mundo. La guerra de Ucrania y Rusia sabemos que impactó, no es excusa para todo lo que nos está pasando ahora, por supuesto, pero sabemos que de alguna manera impactó. ¿Con esta guerra puede pasar algo similar? Sí, el primer impacto que tuviste en las primeras horas posteriores a desatado el conflicto es un aumento en el precio del petróleo. El crudo a nivel internacional, el Brent, aumentó en torno al 5%, todavía está por debajo de los $100 el barril, pero está en torno a los 87, 89 dólares el barril. Y esto obviamente impacta fuerte en la inflación, es decir, un petróleo con un barril arriba de los $100 te impacta en la inflación mundial. Inflación mundial que viene bajando, pero todavía es alta. Que había subido. Había subido mucho. La inflación. Pandemia, primero la pandemia. Primero la pandemia, después la guerra Rusia-Ucrania. Y ahora empieza. Y ahora Oriente Medio, que le empieza a poner fuego a la inflación mundial una vez que todos los bancos centrales del mundo subieron mucho la tasa de referencia de política monetaria a nivel internacional. Eso de alguna manera vino aplacando la inflación a nivel mundial y esto le vuelve a poner motores, a encender los motores de la inflación. ¿Y el petróleo. puntualmente a la Argentina crees que puede llegar a tocarlo de alguna manera? Sí, claro, es un obstáculo. De alguna manera? Siempre un conflicto a nivel internacional es un obstáculo para cualquier política de crecimiento en el planeta, en cualquier país que trates. Obviamente estamos lejos, gracias a Dios estamos muy lejos de ese conflicto en términos geográficos, pero lo cierto que una vez que te aumenta el precio de la energía a nivel global, todavía presiona más al aumento de tasas, esto impacta en la capacidad de financiamiento de las economías. Nosotros en algún momento vamos a tener en los próximos años que volver a cierto nivel de financiamiento internacional y con tasas altas, producto de una inflación mundial que no cese, bueno, esto te termina repercutiendo. Directamente en el cortísimo plazo a la Argentina puede no impactarle, es decir, hoy estamos lejos en términos geográficos y también desconectados en algún punto. No es una conexión directa. No, porque además estamos fuera del mercado internacional de deuda, con lo cual el aumento en todo caso de la tasa de interés producto de un aumento de la inflación no te impacta directamente en la economía argentina. Pero en el mediano y largo plazo, si esto persiste, si el conflicto persiste y si la economía tiene o suma un nuevo conflicto bélico al que ya existe entre Rusia y Ucrania, definitivamente la Argentina va a tener consecuencias. Dame un segundito nada más, Hugo, porque tengo en comunicación a Ricardo. Ricardo es hermano de Rodi, un argentino nacido en Río Cuarto, que tenía 56 años, vivía al sur de Israel y lamentablemente fue asesinado por Hamás. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lamento mucho lo que pasó con tu hermano, lamento mucho la manera en la cual fue encontrado, porque tengo entendido que fue encontrado por uno de sus hijos. Exactamente. Contanos cómo es la historia, cómo fue la historia de tu hermano, hace cuánto que vivía allí en Israel, cómo te enteraste vos de lo sucedido, te escuchamos. Bueno, mira, mi hermano, antes que tenía 56 años, él llegó acá a Israel hace más o menos 32 años, algo así. Él tiene 3 hijos.
La hija menor vivía en Beersheba, que es a 35 minutos de la casa de él. El sábado a la mañana, cuando empezó todo el bombardeo, mi sobrina lo llama por teléfono, angustiada y con llanto y con miedo, y le pide que la vaya a buscar. Mi hermano salió de la casa y en la ruta camino a Beersheba, a él junto a otras decenas de coches que estaban en fila, pasó esas camionetas blancas que seguramente lo vieron en los noticieros de los terroristas, y balearon a todos los coches que estaban parados ahí en la ruta. A todos los coches. Cuando perdimos hasta ahora, hasta ese momento no sabíamos nada de mi hermano, perdimos contacto. Entonces el hijo mayor de él, que vive en Tel Aviv, al perder el contacto con mi hermano, viajó al sur y salió en busca de mi sobrina para traerla a casa. En el camino que viaja a Beersheba, ve el coche de mi hermano parado en la ruta. ¡Ay, Dios mío! Y para, y ahí descubre que es el padre. Por favor, no, perdóname, Ricardo, pero la verdad que la imagen que vos y la historia que estás relatando es terrorífica realmente. Un hijo que haciendo un camino encuentra el auto y cuando se acerca ve a su padre baleado, asesinado adentro. Realmente ni en las peores películas lo hemos visto esto. Mirá, yo te digo, esta es una de las peores películas que Israel está pasando y nunca pasó. Cuando yo debo haber hecho más o menos unos 32 reportajes y hay algunos que me comparan esta guerra con la guerra de Yom Kippur que pasó hace justamente 50 años ahora, hace unos días. En la guerra de Yom Kippur entraron soldados egipcios para luchar contra soldados israelíes. Claro, era una guerra, era lucha entre soldados, no contra civiles, por supuesto. Exactamente. En esta guerra entraron un grupo de salvajes para matar, violar, quemar y asesinar a todo lo que esté en el camino, no importa de quién se trate. Entraron a un kibutz en la zona allá en el sur, quemaron casas con familias y chicos adentro, mataron a chicos delante de los padres, mataron padres delante de los hijos, robaron, asesinaron, violaron, se llevaron a una viejita de 80 años en una moto para hasta la Franja de Gaza, se llevaron familias con chicos y tiraron a los chicos al lado en la frontera y se llevaron a los padres. Hubo una fiesta de rock que seguramente ustedes escucharon. Sí, claro, el Festival por la Paz. 250, sí, más o menos 200 y pico de chicos muertos, que eran pibes que fueron a bailar, y los fumigaron a todos uno atrás de otro. Se llevaron rehenes entre ellos, había chicos también, muchos chicos argentinos están sostenidos hoy como rehenes. Se llevaron se cuenta la historia de una chica alemana. Sí, claro, la fotógrafa. La llevaron, la violaron y la desnudaron y la llevaron atada en la calle Graf. Es terrible lo que están haciendo ahí. Y hay que entender una cosa, y ustedes, yo les pido, ¿por qué acepto hacer todas estas entrevistas? En principio porque mi hermano se lo merece, para que sepan qué tipo de persona era mi hermano. Decían que no tenía estómago, no tenía pulmones porque era puro corazón. Y por otro lado, para que sepan que lo que está pasando, hay muchos fake news en la televisión y en las redes. Sepan que estamos luchando contra un grupo de salvajes que no les importa nada, ni siquiera el pueblo de ellos. Porque cuando ellos tiran cohetes, un 10% de los cohetes caen dentro de la tierra de ellos. ¿Y a quién cae? Sobre sus propios palestinos. Y cuando atacaron, como atacaron en este momento Israel, ¿qué pensaron? ¿Que Israel no iba a reaccionar? ¿Y quién va a pagar toda la reacción del pueblo? Todo el pueblo palestino. Ricardo. En este momento, sí. No, perdóname que te interrumpa, pero la verdad que me quedé pensando en cómo
tu sobrino encontró a su padre y quería preguntarte justamente por tus sobrinos, ¿cómo están ellos? ¿Están a resguardo? ¿Están bien? Por supuesto, conmocionados, tristes, angustiados, rotos por dentro, pero en cuanto a seguridad me refiero. Mirá, toda la zona donde vivía mi hermano y donde viven mis sobrinos fue evacuada, porque lo que se espera en este momento es una guerra totalmente distinta a la que conocíamos hasta ahora, porque en esta guerra se rompieron todos los límites. Ellos en este momento están en casa de amigos que están a unos cuantos kilómetros de las casas de ellos y donde pueden estar mejor resguardados, porque toda la zona de ellos fue evacuada. Me gustaría, en este momento una guerra muy complicada. Me gustaría que me cuentes quién era tu hermano. Recién dijiste, yo hago todas estas entrevistas para contar quién era tu hermano. Me gustaría que me lo cuentes. ¿Me das 2 minutitos que tengo que ir a una pausa, por favor? Pero no quiero dejar de preguntarte eso. ¿Puedo pedirte ese favor? Porque quiero escuchar que me cuentes quién era tu hermano. ¿Qué se perdió? ¿Qué vida se perdió dentro de tantas por la crueldad de un grupo terrorista y, como bien dijo Ricardo, un grupo de salvajes? Ya venimos. Jugando al arbitraje, me voy a ocupar esta vez. La vez pasada se me escapó a Uruguay el jefe. Esta vez me voy a ocupar de que no se escape y vaya en gana, porque creo que alguna vez en la Argentina el que especula con el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas, y creo que es tiempo de ponerle un límite. Desde la política hay que ponerle límite a los irresponsables, y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente. Y yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario, pero tengan la plena seguridad de que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en cana. Y se los digo para que después no empecemos, porque se atacan al mercado, las libertades. Hasta que no los vea presos, no paro. Tengo claro quiénes son esos 4 o 5 vivos que están jugando. Esto es lo que decía Sergio Massa hoy en referencia al valor del dólar. Hugo, que llegó a los 1000, o por lo menos que cerró en 1010. Sí, bien digo, 1010 pesos. Sí, 1010 pesos. El dólar libre, no el dólar blue. Sí, superó la barrera de los 1000, incluso tocó algún valor superior, llegó a los 1050 pesos durante la jornada, retrocedió y cerró en los 1010. Digo, a los efectos prácticos eso superó la barrera de los 1000 y es obviamente una complicación para la Argentina, fundamentalmente porque eso te pone en riesgo los precios, es decir, se puede trasladar a precios si no de alguna manera acomoda en los próximos días. Y también Massa con críticas a lo que de alguna manera había dicho, de alguna manera no, lo que dijo Milei con respecto a los plazos fijos. Sí, claro. Le hicieron una pregunta a Milei sobre qué hacer con los plazos fijos y dijo, no, hay que sacar la plata porque eso es excremento, hay que sacarlo inmediatamente. Esto le valió críticas muy severas del lado del kirchnerismo, también de Juntos por el Cambio y hasta un comunicado de las entidades bancarias, porque fue peligroso lo que dijo Milei. Absolutamente riesgoso. Los bancos, tanto públicos como privados, hoy, en la jornada de hoy, sacaron un comunicado en donde pidieron responsabilidad democrática a los candidatos, a los principales candidatos a la presidencia en octubre, porque la verdad es que se está jugando con fuego. Cuando hablas de los bancos, jugás con fuego. El sistema bancario es un sistema que en la Argentina es muy sólido. Los bancos, hay que decirlo con total claridad, están súper líquidos, repletos de pesos, no hay ningún tipo de riesgo. Vamos a decirlo con total claridad, Martín. No hay ningún tipo de riesgo sobre el sistema bancario y sobre los depósitos a plazo fijo. No hay por qué tener ningún tipo de requerimientos sobre este tema. Realmente no entiendo por qué se expresa de esta manera. Una cosa es el peso y otra cosa son los depósitos a plazo fijos. Y además, déjame decirte, un depósito a plazo fijo también es propiedad privada.
¿eh? Sí, El claro. depósito de plazo fijo de nuestros abuelos, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, también son propiedad privada. Para aquellos que tanto la defienden y que plantean el respeto irrestricto a la propiedad privada, un plazo fijo bancario también es propiedad privada. ¿Y qué buscas Así con que este comentario? yo creo que desestabilizar, es decir, digo, hoy hay un consenso, tanto lo decían ustedes, tanto de Juntos por el Cambio como del propio oficialismo, en que este tipo de versiones o de aseveraciones no buscan otra cosa que desestabilizar el sistema financiero argentino, sistema bancario, que, vamos a decirlo con claridad, desde el 2001-2002 hasta acá ha sorteado todas las crisis posibles. Es decir, ha sorteado distintas crisis económicas, crisis de deuda, crisis cambiaria del país sin ningún tipo de sobresalto. La verdad es que el sistema bancario hoy en la Argentina está sólido, absolutamente líquido en pesos, y no hay ningún tipo de temor respecto de que no puedan devolverse los depósitos. Con lo cual, digo, esto hay que separar, diferenciar claramente la cuestión electoral, la cuestión que tiene que ver con la elección de octubre, de lo que es el sistema bancario. Es un bien público. Para cualquier economía occidental, el sistema bancario de un país es un bien público. Es un bien público a preservar y a garantizar, a mantener estable, lejos de cualquier controversia electoral. Gracias, Hugo. Por favor. Bueno, 17:55, volvemos al tema de Israel. Antes de ir al corte habíamos hablado, y estábamos hablando con Ricardo, el hermano de Rodi, un argentino que fue asesinado de manera salvaje por Hamas, cuando estaba yendo a buscar a su hija. Lo acribillaron literalmente y lo encontró a su hijo, mientras vemos imágenes en vivo de la zona de la Franja de Gaza. Y yo te había preguntado, Ricardo, antes de irnos al corte, ¿quién era Rodi? ¿Quién era tu hermano? Porque vale la pena recordarlo en el medio de todo esto. Tenía 56 años, 3 hijos, vivía en Israel hace 32 años, pero ¿quién era él? Mi hermano era una persona, él tenía una empresa de computación y cámaras por redes. Él estaba en una zona agrícola, así que trabajaba mucho con invernaderos, con plantaciones, con todo el sector, todo lo que se refiere a la computación agrícola y también de industria. Era conocido ahí por todo lo de la zona y sabían que Rodi era la opción única que tenían para buscar a una persona con seguridad, con responsabilidad y con vista en el futuro de lo que sería la inversión de esa empresa que lo está contratando. Él siempre, en tantas otras guerras que hubo en Israel, todo el sistema de venta agrícola fue perjudicado y mi hermano siguió ayudando a toda esta gente que no tenía para pagar en este momento porque estaban todas las líneas cerradas, todos los puertos cerrados. Te hablo de todas las historias de las guerras anteriores, y él seguía haciendo su trabajo. Siguió apostando, siguió empujando. No, siguió empujando y la gente por eso lo quería, porque era un tipo que a mí muchas veces me ayudaba, porque yo tenía menos un carácter un poco más fuerte de lo que él tenía, y él me bajaba, me balanceaba. Y ahora no sé lo que voy a hacer, viejo. No sé lo que voy a hacer. Me mataron la mitad de mi vida. Y te digo, acá en Israel dicen que murieron 900 personas. Pero no murieron 900 personas. Murieron 900 familias. Porque a mí me mataron el 50% de mi vida. Mi alma está dividida en dos ahora. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Estamos destruidos. Son cosas que hoy en día no existe alguien en Israel que no tenga un familiar, conocido, amigo, o conocido de un conocido, que no haya muerto en estos últimos días. Lo mismo nos decía ayer Gabriel Astrosky. Es una situación sumamente extrema, y lo que contás de tu hermano, la verdad es tremendo. Ricardo, te mando un abrazo grande y ojalá que lo puedan pasar de la mejor manera. Y pienso en tus 3 sobrinos, sobre todo en el que tuvo que encontrar a su padre fusilado por este grupo terrorista. Te mando un abrazo grande. Exactamente, te agradezco mucho el interés. Muchas gracias. Bueno, nos quedan los últimos segundos. Quiero saludarlo a Damián. Damián es un argentino que estaba en Israel, volvió. Damián, ¿cómo estás? Perdón, me quedé sin programa, la verdad que fue muy intenso.
te comprometo para mañana, si podemos charlar, porque la verdad que nos interesa mucho tu testimonio. Así que si te parece, charlamos mañana tranquilo. Te pido perdón porque sé que nos estuviste esperando, pero la verdad que queremos escucharte bien, hablar y que nos cuentes bien cuál fue tu experiencia. ¿Te parece? Te pido perdón y te comprometo para mañana. ¿Puede ser? Dale, gracias por difundir igual. No, por favor, al contrario. Gracias a vos, Damián. Tratamos de cumplir con todos. Fue un programa súper especial el de hoy. Hemos destinado las 2 horas a hablar de Israel, por supuesto, porque es sin dudas el tema del día y el tema del que está hablando el mundo. Marian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Y porque hay mucho dolor, porque están en guerra, porque es una guerra que todavía no se plantea cuál va a ser el final, pese a que hoy en distintos operativos han derribado uno de los principales objetivos del Hamas. Para Israel esto ha decidido llegar a fondo para exterminar a lo que es el grupo extremista islámico y evidentemente en el medio los civiles que son hombres, mujeres, chicos, los más afectados. Y esto que te decía este familiar, ¿no? Ricardo. Antes. No son 900 personas muertas, son 900 familias que murieron. 900 que murieron familias. con sus familiares. Eso me impactó, Martín. Absolutamente. Y te quedás con las imágenes en vivo de la Franja de Gaza. Nos pasó hace poquito, estábamos en vivo y nos sorprendimos todos porque empezamos a ver los bombardeos en el momento. O sea que en cualquier momento podemos ser testigos, insisto, a través de las cámaras en vivo que tenemos, lo que está pasando en la Franja de Gaza y de los bombardeos. Así es. Martín, gracias. Nos retiramos, nos vemos mañana. Hasta luego.